Hay bombazo con el tema, Rodrigo. Empezamos. Muy buenas chicos y chicas, aquí estamos un día más en el Estadio Santiago Bernabéu. Recuerda dejar el like y suscribirte. Ya somos 94.000 suscriptores aquí en el canal, así que muchas, pero que muchas gracias a todos los que os habéis incorporado en los últimos instantes, en los últimos vídeos, y por supuesto a los que ya estabais aquí, de verdad, no paro de agradeceroslo porque me siento afortunado de teneros, ¿eh? Sí, como os lo cuento. Bueno, lo dicho, vamos a empezar la vuelta por los exteriores con el calor que hace. Sí, estamos en verano, tenemos enfrente, aparte del Santiago Bernabéu, una gran ola de calor que parece que ya mañana empieza a disipar, pero obviamente no bajaremos de 30-35 grados en los próximos días igualmente, y sobre todo viene ola de calor, viene terremoto con el caso Rodrigo, ¿eh? Ya ha dado una noticia a Fabrizio Romano de que el Manchester City está interesado en Rodrigo. Rodrigo obviamente quiere quedarse en el Real Madrid, él es madridista, pero llevamos unos cuantos días missing, desaparecido a Rodrigo, no está en el Real Madrid. Es verdad que en los entrenamientos sonríe, es verdad que en los entrenamientos juega muy bien, pero en los últimos meses, por ejemplo en el Mundial de Clubes, Rodrigo jugó 5 minutos, 10 minutos como mucho. Está claro que al final Rodrigo está más fuera que dentro, pero claro, el Real Madrid tiene que negociar porque si el jugador no quiere irse, por mucho que el Real Madrid reciba ofertas, ¿de qué le sirve? Así que lo dicho, el Manchester City está muy interesado en el jugador brasileño del Real Madrid y por lo visto ha ofertado 100 millones de euros. 100 millones de euros, ¿vosotros qué diríais? ¿Que sí? ¿Con un lacito? ¿O que no? Que Rodrigo se quede. Bueno, hay mucha gente, yo por ejemplo en Instagram hago muchas encuestas y la verdad es que hay mucha gente que quiere que Rodrigo se quede. Es muy madridista, ha conseguido muchos títulos con el Real Madrid ha conseguido muchos títulos gracias a él, pero bueno, ya sabéis que todo en esta vida no es solo oro. El Real Madrid es una institución, es un equipo, es el mejor equipo del mundo, por lo tanto no puedes pararte a pensar qué es lo que quiere hacer cada jugador. Ya lo vimos en su día con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos, con Casillas. El Real Madrid no se casa con nadie. El Real Madrid es el Real Madrid. Y si tú quieres quedarte, demuéstralo. Y parece ser que en los últimos años, en el último año Rodrigo no lo ha demostrado del todo. Entonces por eso el Real Madrid quiere venderlo. Quiere venderlo si el jugador decide irse, obviamente. Él de momento tiene contrato, así que veremos a ver. Lo que pasa es que mucha gente que también solicita, también quiere que suplamos, ¿no? Que intentemos conseguir a un jugador en la ofensiva supliendo a Rodrigo, pero yo la verdad es que creo que Rodrigo ya tiene sustituto, y ese sustituto es Mastantuono, que ya se hizo oficial y será, bueno, este fin de semana que viene se hará ver, ¿no? Se dejará caer, ya sea por el Bernabéu o por Valdebebas. De momento eso no está confirmado, creo que va a ser en Valdebebas, pero esa posición ya está resuelta. Es decir, se va Rodrigo, entra Mastantuono, y en el caso de que no esté Mastantuono tenemos también la posición de Brahim. Así que me da a mí que otro ofensivo no haría falta un mediocentro creativo o hasta incluso un central. Pero bueno, volviendo a las obras. Bueno, hemos visto los últimos días, ya sabéis, todo lo que queráis lo podéis dejar en los comentarios. Y tengo un pelo que es que no me deja ver ni el móvil, ni el móvil me deja ver. Me tengo que recoger o echarme la capa atrás. Bueno, al caso, ya sé que no os importa mi vida. Los últimos días hemos visto como hasta incluso hacían pruebas en la fachada de día. Sí. ¿Y diréis, de día? Pero si de día no hacen las pruebas de iluminación. Bueno, pues debe ser que no hay otro momento del día para realizar esas pruebas, esos ajustes que están realizando los focos, esos focos ya colocados en la fachada oeste y que hemos visto también en diferentes sectores encenderse aquí en el canal. Y lo dicho, de día se han hecho pruebas, se han encendido diferentes focos que posiblemente los días de las pruebas, como ya dijimos el otro día en el canal, pues posiblemente sean focos que enciendan para poder ajustar, posicionar correctamente la colocación de esos objetos, ¿no? De esos materiales que ya están en el interior para poder iluminar la fachada. Estoy viendo que creo que de vez en cuando se asoman ahí trabajadores, imagino que es por los focos que están
en la posición donde estén los pedazos de cracks. Y voy a ver si la próxima vez le puedo pillar, pero se ha asomado de forma efímera. No me ha dado tiempo ni hasta incluso dando al zoom. Lo dicho, han estado probando los focos hasta incluso de día, y hoy la verdad es que por la tarde, todo hay que decirlo, por la tarde están apagados. Están apagados, al menos en este momento. Al menos es lo que tengo en pantalla. Yo creo que no están encendidos. De todas formas, vamos a ver los avances del fondo sur, que ya sabéis que últimamente vamos primero a ver lo que están haciendo en el fondo sur con ese Starbucks que está ya de forma inminente pues abriéndose, ¿no? Abriendo sus puertas. Esta semana ya abre sus puertas, jueves, viernes, veremos a ver. Yo imagino que todo como en esta vida, un nuevo local que abra sus puertas, lo suele hacer los jueves. El jueves suele ser el estreno, el preestreno, y el viernes ya es el estreno. Pero bueno, veremos a ver, ¿eh? Suscríbete y sígueme aquí en el canal para no perderte también la inauguración del Starbucks esta semana. Veremos a ver cuándo lo hacen. Aquí estaremos, como digo. También lo que puedo ver desde aquí y que todo el mundo ve a su paso por Castellana es que están limpiando también la fachada, esas lamas que configuran toda esa parte de la fachada oeste. Pues ahí vemos cómo están limpiando, y también están limpiando por aquí, porque fijaos, tenemos una cascada. Tenemos una cascada en el interior de la fachada, que justo está dando ahí. Estoy por tirarme ahí de cabeza, porque hace un calor que no está escrito esto, ¿eh? Estoy por tirarme de cabeza y remojarme un poquito lo que viene siendo el culete. Pero bueno, por respeto y por profesionalidad vamos a quedarnos aquí para seguir grabando. Luego pasamos por aquí, lo dicho, están limpiando, y fijaos dónde están en el día de hoy, ¿eh? Ya están muy cerca, o al menos si la perspectiva no me engaña, están muy cerca de la Torre C. Venga, vamos al fondo sur, vamos a ver qué están haciendo en esta zona. Es increíble, no llevo ni 20 metros andados y ya me he bebido la mitad de una botella, ¿eh? Qué calor que hace, por favor. Bueno, pantallas, iba a decir apagadas, pero no están apagadas, están, pues bueno, mostrando esos grafismos de las últimas veces, de los últimos días. Básicamente pues son las lamas, eso es lo que quiero yo pensar, que es lo que están simulando, que son las lamas del Santiago Bernabéu, que ya predominan en las puertas de acceso del estadio. Y vamos a acercarnos por aquí porque ya vimos la semana pasada el cartel o las letras de Starbucks. Fijaos cómo poco a poco se van llevando las vallas y los lugares de trabajo, pues se van disipando después de todos estos que se han llevado a cabo, y te los dejan como acopio. Y aquí tenemos, voy a dar la vuelta estando en este sitio, aprovechando la sombra. Madre mía, qué calor. Bueno, un Starbucks que tiene que estar ya pues con los remates finales. Yo imagino que en los laterales, tanto en este lateral de aquí y en este lateral de aquí, que ahora mismo vemos vacíos, pondrán algo que acompañe, ¿no? Que dé la mano a ese cartel que está justo en el medio, que pone Starbucks. Menuda publicidad que estamos metiendo a Starbucks en estos días, es bestial, tío. Ojalá alguien de Starbucks esté viendo este vídeo, que estén viendo estos vídeos, porque madre mía, que se pongan en contacto conmigo, hombre. Oye, que te invitamos a un café. Yo, invítame a un café y ya está. Solamente eso, un cafelillo que vale aquí 3 o 4 euros. Pero la publicidad que os hemos dado ha sido brutal, bestial, abismal. Bueno, plan 100. ¿Plan 100 qué? Plan 100 años de obra del Camp Nou. Porque habéis visto, ¿no? Habéis visto que otra vez sueltan las campanas al libre albedrío, que parece que ese partido de la cuarta jornada contra el Valencia tampoco va a ser factible abrir el Camp Nou con 30.000 o 25.000 espectadores, ¿no? Pues parece que no. Bueno, pues parece que se vuelve a caer esa idea y siguen tirando más ideas. Hace poco era jugar el camper, hace también medianamente poquito era abrir el Camp Nou en noviembre del 2024, y luego resulta que los antimadridistas se meten a este canal a decir: no, es que vuestro estadio lleva en obras desde el 2019. Bueno, pero el Real Madrid nunca ha dado una fecha oficial de inauguración, nunca. Esa es la gran diferencia entre un club con valores, que es el Real Madrid, y el Cacanou, el Barça con V. Bueno, abrimos plano porque fijaos cómo está toda esta zona
de la Torre A. Ya han prácticamente capado, por así decir, capado con C, me refiero, o hasta incluso, bueno, también puede servir la de tapado con T. Toda esta zona que hace muy poquito estaba libre para el tránsito de las personas y ya han dejado mitad de escalera libre y mitad de escalera cerrada por los trabajos que van a ocupar estos días en esta zona. Compresor preparado, camión preparado, material preparado, cubilote de hormigón preparado, y ahí ya empezamos a ver las primeras, el primer material ya de granito. Aquí lo podéis ver. Aquí lo podéis ver, hasta incluso el material que va a rodear esta zona, material robusto, la verdad, para esta zona, a diferencia y a comparación de las otras. Ya en muchas partes de ahí tenemos todas las losas colocadas. Ahí lo podéis ver. Y ya pues van a hacer el cierre y los remates en esta curva de la Torre A. Bueno, sí, me gusta, me gusta. Ya queda muy poquito para ver al Madrid aquí jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, así que están apurando hasta el final. Bueno, pues ahí lo tenéis, estos pedazos de cracks. Hay gente que pregunta y dice que ¿por qué digo lo de cracks? Bueno, si seguís los vídeos de este canal asiduamente, la verdad que lo tendréis. Nada, aquí están limpiando a 42 grados, con un casco, con la equipación de moda, que es esa de trabajador. Y es verdad que, bueno, ellos tienen la facilidad de que si quieren mojarse, lo pueden hacer. Porque sacan ahí el cepillo, le dan la vuelta y se enchufan en la cara. Lo que pasa es que tienen que cerrar los ojos porque tiene jabón. Pero bueno, el caso, vamos a ser serios, que aquí somos un canal serio y bromista a la vez. Están limpiando la fachada y en este caso, como ya decía, ya muy cerquita, bueno, cerquita, tampoco vamos a ponerle muy, pero cerquita ya de la Torre C. Torre C, casi nada. Y ya han limpiado, en teoría, todo esto de aquí. Así que preparaos, que vienen más pruebas. Y preparaos porque las siguientes pruebas pueden contener cositas interesantes, como por ejemplo el encendido e iluminación de la parte inferior de la fachada. Eso que sacó Maribel un día en un vídeo suyo en su canal, y que justamente en la parte inferior de la fachada, en la línea de las lamas que están configuradas en la parte inferior, han colocado en cada una de ellas LED. Sí, LED. Así que posiblemente las siguientes pruebas pues sean muy interesantes, porque aparte de la fachada tendremos otras zonas encendidas. Me paro unos segundos aquí porque ya viendo la parte superior, la zona del Skywalk, podemos ver que están prácticamente todas las mamparas colocadas e instaladas. El otro día también vimos que estaban todas y cada una de ellas colocadas en la parte superior, pero de la otra zona, en el lado opuesto, que es la parte diagonal, que es la Torre A. Así que ya tenemos prácticamente la configuración completa de esas mamparas de seguridad del paseo perimetral del Santiago Bernabéu, a falta de colocar y completar esos huecos que han dejado apuesta por el calor y por lo tanto esas juntas de dilatación. Venga, seguimos hacia el fondo norte. Bueno, pues ya parece que se ha acabado el periodo de prueba, el periodo de invitaciones de Real Madrid Games. Llevamos como una semana viendo ya esa puerta otra vez cerrada, esa puerta que está justo en la zona interna de la curva de la Torre C. Así que a ver si con un poquito de suerte para las próximas semanas ya vemos la apertura de esa ubicación, de esa localización, pues totalmente abierta para el público, para toda esa persona que quiera entrar, pues lo puede hacer directamente desde la web. Bueno, nada que decir, nada de qué hablar aquí en el fondo norte, calle Rafael Salgado, así que vamos directamente ya al lateral este. Hay un canal madridista que el otro día me mencionó en un vídeo, y no sé si ve mis vídeos regularmente, la verdad, pero bueno, dice que no digo lo que están haciendo en el lateral este, con la colocación de ese composite, ¿no? Ese material de acabados que están instalando en la zona interna del lateral este. Y bueno, la verdad es que no es del todo verdad. Quizá si en ese vídeo no lo dije,
pero obviamente no lo voy a decir en todos los vídeos, porque al final ya se sabe, la gente que ve mis vídeos lo ve prácticamente todos los días, por lo tanto, si hago 4 vídeos de esa zona, quizá 2 o 3 veces decir lo que están haciendo está bien, pero no decirlo todo, porque al final es que resulta repetitivo y hasta incluso tedioso. Pero bueno, básicamente ha dicho que yo paso por estas zonas de aquí y que no menciono lo que están colocando, el composite que están utilizando para cerrar las estructuras del lateral este. Ya vimos cómo colocaban primeramente las estructuras metálicas y que seguidamente pues están colocando ese composite que ya prevalece, ¿no?, y predomina por toda esta zona. Ahí podéis ver hasta incluso la pegatina, que es lo que van a quitar en los próximos días. Vemos cómo siguen cerrando toda esta ubicación. Es que al final esto te obliga a nombrarlo, porque luego resulta que no lo nombras. ¿Y por qué no lo nombras? Pero luego lo nombras y dices, madre mía, Jesús, ¿cuántas veces vas a decir lo mismo? Nunca sabes cómo acertar ni dar en la tecla, ¿eh? Bueno, mirad cómo poco a poco hoy está la pantalla gigante de la tienda, del acceso a la tienda, la que informa dónde está la tienda, pues está apagada. Imagino que estarán haciendo ajustes, porque además creo que estos grafismos son diferentes. Así que eso, lo dicho, ahí lo tenéis, ese composite que predomina ya en todo el lateral este, sobre todo en la parte norte, porque si ahora nos vamos a la parte sur, ahora veremos cómo sí están colocando, pero no está del todo colocado. No sé, a ver si todo puede ser que yo explique en este vídeo todo lo que está sucediendo, ahora este pedazo de crack pues no vea el vídeo. La ley de Murphy, ¿no? Murphy's Law, como dirían en Estados Unidos y en Inglaterra. Así que, bueno, mira cómo se ve eso, mira cómo se ve eso. Qué bonito, Como me encanta ver novedades. Y ya el próximo martes, mañana va a ser una semana que podamos estar ya pisando el interior del Estadio Santiago Bernabéu para ver los avances que han ocurrido este verano. Mira, ahí ya han empezado a quitar también perdón, han empezado a quitar la pegatina. Y espero con muchas ganas que para la semana que viene, cuando estemos ahí dentro, podamos visualizar correctamente y completamente todo lo que está ocurriendo ahí. Ojalá que sí, ojalá que sí, yo creo que sí. A no ser que se me caiga una piedra en la cabeza, que yo sé que muchos lo están deseando, pero no va a ocurrir. Mira qué imagen más bonita. El sol chocando, penetrando directamente en la fachada del Santiago Bernabéu. Hoy lunes 11 de agosto del 2025. Venga, suscríbete y dale al like. Bueno, ya vimos el otro día que habían completado gran parte de ese espacio que faltaba por completar de mamparas de seguridad. Eso lo veremos en el próximo vídeo de las alturas. Así que nada, lo único que me queda mostrarte ya en los exteriores es esta parte de aquí, desde la plaza de Sagrados Corazones. Y ahora vamos a acceder al interior para ver qué está ocurriendo en la losa del terreno de juego y demás. Así que venga, vamos para allá. Y sí, lo sé, con muchas ganas de ver la apertura de esta concesión de aquí, del Bernabéu Market, ese mercado gastronómico. Bueno, pues ya estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, gracias a Plaza Mau. Como siempre, una cervecita fresquita, muy rica, y se agradece porque hace un calor fuera que no es ni medio normal. Así que nada, muchas gracias de verdad, porque somos 94.000 suscriptores ya en el canal. Hemos crecido, la verdad, que estos últimos 1000 suscriptores bastante rápido, no me lo esperaba. Así que muchas gracias de verdad. Y por supuesto, si quieres seguir apoyando a este canal, pues suscríbete, sígueme, que es completamente gratuito. Y por supuesto, dale al like a este vídeo. Bueno, pues ¿qué hemos visto en las últimas semanas aquí en el interior? Ya prácticamente a 8 días, a falta de 8 días para ver el inicio, el estreno de esta nueva temporada 25-26 aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto muchas cositas, que la verdad es que no me acuerdo. Ah, sí, he tirado de agenda y la verdad es que hemos visto muchísimas cositas. Se han retirado dos líneas, las dos líneas tanto del fondo sur como del fondo norte. ¿Para qué? Para esos partidos
de finales de año. Bueno, ese partido de final de año que ya está confirmado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu de la NFL, así que lo que han hecho es retirar y preparar esas dos últimas filas para cuando toquen los partidos, pues bueno, simplemente tenerlo todo preparado para simplemente quitar los asientos, que ahora lo veremos, que están colocando los asientos, y ya directamente dejarlo en modo NFL con su valla grande para que puedan chocar los jugadores contra ese muro, entre comillas, y por supuesto cumplir con la normativa, con las dimensiones que todo partido de la NFL requiere. Así que nada, venga, vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos y os invito a que vosotros también lo hagáis. Venga, vamos. Grada abatible completamente abierta. El otro día vimos in situ, en directo, cómo la cerraban y cómo la abrían. La verdad que fue una pasada porque es la primera vez que veo ese movimiento de caderas, ese movimiento de cinturas de la grada abatible desde este lugar. Lo hemos visto desde otros sitios, creo que cuando estaba el tour allí también lo vimos, pero bueno, hasta incluso también cuando estaba el tour y cuando entrábamos al interior, pero desde esta posición no lo hemos visto nunca. También hemos visto los trabajos en el palco presidencial con la colocación de esas nuevas tiras en la parte superior, más concretamente aquí en el techo del palco presidencial, del palco de honor. También la colocación de esos nuevos soportes para las televisiones que va a haber ahí, esas TVs que va a tener a su disposición el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para poder divisar todo lo que va ocurriendo, las repeticiones y demás del partido, porque es verdad que desde aquí pues él ha hecho un vídeo marcado 360 grados, pero desde esta posición no lo ve, aunque no sé si desde la parte límite, a ver, ahí, no sé si lo ve, quizás si ve un poquito, algún sector del videomarcador, pero no al completo. Me imagino que la parte de aquí, del lateral este, no la ve. Pero bueno, al grano, que eso prácticamente no nos importa. Aunque bueno, sí nos importa, eso quiere decir que él ha hecho una obra pensado en el futbolista, ¿no? En el aficionado, no en él. Aquí tenemos los lugares de trabajo también, de esos vestuarios, ¿no? Que han adaptado en estos días también, los han dejado mucho más grandes porque tienen que ser más grandes para los partidos de la NFL, y también han aprovechado a trabajar en el Tunnel Club, ese Tunnel Club que en teoría iba a haber estado listo el año pasado, pero al final no estuvo listo y por lo tanto pues otro veranito más que nos toca ver, entre comillas, avances en esa zona. Básicamente el Tunnel Club, que es una experiencia inmersiva, una experiencia de lujo para poder ver a los jugadores cómo salen al terreno de juego. Ellos no te ven a ti, pero tú si les ves a ellos. Lo que pasa es que veremos a ver si está listo o no está listo. Yo creo que no, porque han pintado las paredes del Tunnel Club, perdón, del túnel de vestuarios, así que me da a mí que esta temporada, al menos lo que resta de año, no va a estar listo. A ver. ¿Qué es eso? Parecen chalecos o... No sé, están dejando cajas ahí, la verdad es que no consigo apreciar qué es lo que están haciendo. Bueno, vámonos para el fondo norte. ¿Por qué? Porque en esa zona también vimos en su día cómo retiraban las plataformas, esas plataformas que salvan la parte de la grada con la losa del terreno de juego, y que luego cuando están las bandejas por fuera lo que hacen es completar toda esa zona para que no quede diáfana, para que no quede con huecos. Por lo tanto, la han quitado para mecanizar, para motorizar esas plataformas que antes lo hacían de forma manual, y ahora le han dado suministro eléctrico, le han dado mecanismos y se quedan en esta posición una vez que pulsan el botoncito mágico, pues ese. Ahora ya, pues gracias a ese botoncito, las plataformas se quedan en esta posición. Si quieres pues bueno, manipular, si quieres trabajar en la zona fácilmente y cómodamente, y otro botoncito, bueno, el mismo, le vuelves a apretar y ya directamente pues te deja las plataformas en la posición final, que es para completar pues básicamente todo el campo una vez que las bandejas del césped estén fuera del hipogeo. Que por cierto, ya esta semana a finales o el sábado más o menos,
estarán sacando de nuevo las bandejas del césped retráctil para ya, ahora sí que sí, la prueba final es la de la temporada, que es para tener ya el primer partido de la temporada, y veremos a ver, porque estaremos aquí al tanto en el canal para ver qué tal el césped se comporta ese primer partido con ese césped sembrado en el hipogeo. La primera vez que se hace, vamos a ver cómo responde el verde. También vimos aquí cómo empezaban a quitar de nuevo las plataformas, están en modo partido ya, están preparando todo para empezar a colocar también la U televisiva, porque como digo, dentro de poquito ya empiezan de nuevo los partidos, por lo tanto hay que publicitar los partidos de alguna forma, y qué forma que es instalando la U televisiva. El único sitio donde no hay U televisiva es aquí en el lateral este, es por eso que se dice U y no se dice O cuadrada o algo de eso, pero sí, aquí tienen que colocar la U televisiva, pero aún falta, yo creo que en 2 o 3 días pues empezaremos a ver ya movimiento para la colocación de la U televisiva, porque si no, así que es por eso que están dejando libremente este lugar de esas plataformas, de ese conjunto de material metálico que, pues bueno, configuraba esa plataforma basculante entre la grada y el terreno de juego, todo pensado para el partido de la NFL, para los partidos. Así que, como digo, esta zona de aquí van a tener que dejarla libre en cuestión de horas. ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, el bebecito! ¡Ay, qué madridista más bonito va a ser! Bueno, pues ahí tenéis la tapa del hipogeo. Como digo, en los próximos días la abrirán para sacar el césped. Desde aquí no consigo apreciar qué es ese material. Pero bueno, lo dicho, en los próximos días veremos cómo... Bueno, la tapa está abierta. Lo que pasa es que... Bueno, no sé si está abierta o no, es que desde aquí vemos las celosías, vemos todo el conjunto y los mecanismos del césped retráctil, pero no sé si la tapa está abierta o cerrada. Creo que no está abierta la tapa, porque no veo ningún hueco, aunque bueno, ahí se ve un pequeño espacio entre la tapa y esa plataforma. Pero bueno, el caso es que para sacar las bandejas tienen que abrir la tapa, y por lo tanto pues en los próximos días lo veremos. Aquí siguen llevando pues más sectores de valla, porque aquí a la izquierda, fijaos cómo han avanzado, ya han empezado a colocar, están en modo partido de liga. Se viene otro año putrefacto de la Liga Negreira, y aquí podéis ver cómo tenemos ya las vallas, bueno, o la valla de nuevo colocándose en su debido lugar, lo dicho, para ganar esas 2 filas que sí podemos tener para los partidos de liga, para los partidos de fútbol, y que no podremos tener para los partidos de la NFL. Esas 2 filas, la valla se quitará y estas 2 filas de aquí también se quitarán. Básicamente no es que se quiten, simplemente en la parte de abajo, en la base, se ha colocado esas bandas metálicas para colocar unos acoples para que fácilmente se puedan colocar y quitar esos asientos que correspondan en el lugar. Así que fijaos como aquí está prácticamente todo despejado, ya no hay plataforma, ya no hay ese puzzle mágico. Así que a ver si empiezan ya en modo partido. La verdad es que tenemos muchas ganas de verlo. Y ya desde aquí el último vistacito para ver Starbucks. Oh, mira las barras. Hay gente ahí, están tomando algo. Y eso que no está abierto y no me han invitado. A ver qué más podemos ver desde aquí. Hay gente, hay gente en el Starbucks ya, serán los primeros invitados, o jefes directamente, pero ya tenemos gente en el Starbucks.
primeros indicios, los primeros recorridos del Starbucks del Santiago Bernabéu. Bueno, pues guay, ¿no? Guay. A ver cuándo lo abren al público y ahí estaremos nosotros. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal. Ya somos 94.000 suscriptores, así que muchas gracias de verdad. Aquí seguiremos dando noticias del Real Madrid y del Santiago Bernabéu. Así que nada, madridista, suscríbete. Y muchas gracias por haber visto el vídeo. No te olvides de compartirlo. Te leo en comentarios. Chao, chao. A la Madrid.